Saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Es un placer verles aquí en un viernes por la tarde, ya a punto de comenzar el sábado. No hay mejor lugar donde estar para comenzar el sábado que en la casa del Señor. En un momento vamos a tener una palabra de oración para pedir que el Señor bendiga nuestro estudio. Vamos a estudiar en los dos temas de esta tarde la iglesia de Filadelfia. Y luego entonces mañana estudiaremos dos temas sobre el mensaje a la Odisea. Y finalmente nuestro último tema será el glorioso triunfo de la iglesia. Antes de hacer un breve repaso, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y entonces hacemos un repaso y empezamos en territorio nuevo. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué maravilloso eres. Nos has dado el libro de Apocalipsis para que nada nos tome por sorpresa. Todo ya está delineado y explicado de antemano para que podamos tener confianza en estos últimos días. Pedimos al estudiar este tema en este momento que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir y capacítanos también para proclamar las maravillas que tú eres. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio en la página 123. Para los que tienen el manual, página 123. El título del tema es Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Ahora, antes de leer el pasaje o el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es uno de los mensajes largos que encontramos en cuanto a las 7 iglesias, quiero hacer un repaso de lo que hemos estudiado para beneficio de aquellos que posiblemente no han podido estar con nosotros durante todas las presentaciones. Hemos estado estudiando las 7 iglesias. La primera iglesia es Éfeso, una iglesia que trabajó muy duro. Los miembros testificaron a favor de Cristo y muchos salieron del paganismo y se unieron a la iglesia cristiana. A Satanás no le gustó y por lo tanto tenemos la iglesia de Esmirna, las persecuciones imperiales en contra de la iglesia. Era el propósito de Satanás extirpar a la iglesia por medio de la persecución. Pero mientras más persiguió, más creció la iglesia. Así que Satanás en la tercera iglesia, Pérgamo, cambia su estrategia. Dice, si no puedo eliminar a la iglesia por la persecución, la voy a infiltrar, la voy a corromper desde adentro. Y de esa manera va a perder el favor de Dios. Y así fue que en la iglesia de Pérgamo, en los días de Constantino, entró el paganismo a la iglesia, tradiciones humanas que corrompieron a la iglesia desde adentro. Y luego tenemos la cuarta etapa. Como el paganismo entró a la iglesia en la iglesia de Pérgamo, el siguiente paso fue una apostasía abierta de la iglesia de Tiatira. La mujer Jezabel se menciona en relación con esa iglesia. Es decir, se repite en forma espiritual la misma batalla que existió en los días de Elías. La iglesia abiertamente apostató. Pero luego en el año 1517 se levantó la Reforma Protestante. A través de Lutero, Calvino, Zwinglio, hubo una reforma que empezó a sacar a la iglesia del oscurantismo que había traído el papado a Europa. Pero lamentablemente, como vimos en nuestro último estudio, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma Protestante, se estancó. Rehusó progresar. Y como no progresó, parecía que estaba a punto de morir. Ahora, la iglesia que vamos a estudiar en los dos temas de esta tarde es la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia a donde hay un despertar misionero. Es decir, después que el protestantismo cae y parece que va a morir,
ahora viene un gran reavivamiento en la iglesia de Filadelfia. Lo primero que queremos hacer es leer el pasaje, aunque es un tanto largo, Apocalipsis 3 y los versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, si ustedes quieren estudiar el panorama completo de la iglesia de Filadelfia, les recomiendo que adquieran un ejemplar de un libro que escribí que se titula Culto en el trono de Satanás. Ese libro es un desarrollo más detallado que lo que podemos estudiar aquí en cuanto al periodo de la iglesia de Filadelfia, tanto el periodo pasado como el periodo futuro. Ahora, ¿qué época del cristianismo es la época de la iglesia de Filadelfia? El espíritu de profecía nos ayuda a entender cuándo fue que existió la iglesia de Filadelfia. En la página 124 de su manual encontramos un detalle muy interesante. La hermana White nos dice que la iglesia de Filadelfia se levantó después del año 1780. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 310. Dice la sierva del Señor, la condición en que se hallaría en ese tiempo, y ella está hablando del gran terremoto de Lisboa, 1755, el oscurecimiento del sol en 1780, y la luna que parecía sangre también en 1780. Así que ella dice, la condición en que se hallaría en ese tiempo la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Así que claramente el espíritu de profecía nos dice que la iglesia de Filadelfia tiene que haberse levantado después de 1755, después de 1780, porque en esas fechas estaba todavía la etapa de la iglesia de Sardis, según ella. Ahora queremos notar que Dios coloca ante la iglesia de Filadelfia una puerta abierta. Vamos a leer Apocalipsis 3 y el versículo 7 y el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Para qué se usa una llave? Para abrir una puerta. ¿Y también para qué?
para trancar la puerta. Así que dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, hay una puerta que se va a abrir y hay una puerta que se va a cerrar. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una ¿qué? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que Dios coloca delante de la iglesia de Filadelfia una puerta abierta. Y la pregunta clave es, ¿a dónde conduce esa puerta abierta? Porque una puerta no existe sola, una puerta conduce a un lugar. Claramente la puerta que se abre conduce a cierto sitio. La pregunta clave es, ¿a dónde específicamente? En realidad es la puerta que conduce al lugar santísimo. Es decir, la iglesia de Filadelfia ve una puerta abierta y hay una puerta también que está a punto de cerrarse. Está a punto de cerrarse la puerta del lugar santo y está en el proceso de abrirse la puerta del lugar santísimo. Ahora quiero que miren este siguiente párrafo que encontramos en la página 124. El movimiento milerita que anunció el clamor de medianoche de 1844 cumplió parcialmente esta profecía de la puerta abierta. Es decir, el movimiento milerita solo cumplió parcialmente esta profecía que acabamos de leer de la puerta abierta. Pero el cumplimiento final, y esto lo vamos a estudiar en nuestro segundo tema hoy, el cumplimiento final y más amplio ocurrirá en el futuro con aquellos que estarán vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. La iglesia de Laodicea no existirá cuando Jesús venga por segunda vez. Es una iglesia tibia. Y la iglesia tibia será vomitada de la boca de Jesús. Es lo mismo que decir que la iglesia será zarandeada. Solo los calientes se salvarán. En otras palabras, en la iglesia de la Odisea, o la gente se calienta o la gente se enfría. Los calientes reciben el sello de Dios y los fríos recibirán la marca de la bestia. Cuando Cristo venga no habrá una iglesia tibia. Todos habrán decidido ponerse del lado del Señor o del lado de Satanás. No existirá la iglesia de la Odisea. Los fieles en la iglesia de la Odisea, los que se calienten, van a estar en la condición de la iglesia de Filadelfia. Recuerden eso porque lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema. Ahora vamos a ver qué dice el espíritu de profecía sobre la puerta abierta. ¿Cuál es la puerta que se abrió? En el libro Primeros Escritos, página 42, la sierva del Señor deja muy en claro cuál fue la puerta que se abrió ante la sexta iglesia. Tiene que ser hacia el final de la historia, si es la sexta, ¿verdad que sí? Tiene que ser después del periodo papal, después de la reforma protestante, tiene que levantarse la iglesia de Filadelfia, ya tiene que ser más adelante en la historia, porque es la penúltima iglesia que se menciona. Ahora, fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Vi que esta puerta al lugar santísimo no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó y ¿qué hizo? Cerró la puerta del lugar santo. ¿Y luego qué hizo? Abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo a donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla.
y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es decir, cuando se abrió el lugar santísimo, la gente vio el arca del pacto y dice, wow, en el arca estaba la ley, y en el centro de la ley estaba el sábado. Por eso es que los pioneros de la iglesia adventista, cuando entraron con Jesús en 1844, inmediatamente vieron que la ley de Dios todavía está vigente y que el sábado todavía es el día de reposo, porque en el arca del pacto está la ley y está el sábado. Ahora quiero que noten otro versículo que corrobora lo que dice el espíritu de profecía. Noten lo que dice Apocalipsis 11:19. ¿Cuál es la puerta que se abrió? Dice en ese versículo, Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue ¿qué? Abierto en el cielo. ¿Y qué se vio cuando se abrió el templo en el cielo? Dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Yo pregunto, ¿a dónde se encontraba el arca del pacto? ¿En qué apartamento? En el lugar santísimo. Así que, ¿cuál es la puerta que se abre ante la iglesia de Filadelfia? Es la puerta del lugar santísimo, porque dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se ve ¿qué cosa? El arca del pacto. Ahora, hay un punto muy importante, y es que cuando Jesús, cada vez que Jesús comienza una nueva obra en el plan de la salvación, siempre hay un anuncio terrenal para atraer la atención de la gente a ese evento que está ocurriendo o que está por ocurrir. Déjenme darles algunos ejemplos. Cuando Jesús nació, hubo un anuncio de su nacimiento. Los ángeles cantaron en el cielo. Vinieron unos reyes, magos del oriente, y la ciudad entera de Jerusalén estaba alborotada, porque los reyes dijeron, estamos buscando al Mesías, hemos seguido su estrella. Así que cuando Jesús estuvo por nacer, hubo un anuncio poderoso. Yo pregunto, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal, ¿hubo un poderoso anuncio? ¿A quién llamó Dios para preparar el camino para la venida de Jesús para comenzar su ministerio? A Juan el Bautista, que proclamaba el mensaje, el Mesías viene. Yo pregunto, cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, ¿qué evento atrajo todos los ojos de la gente de Jerusalén a lo que iba a ser Jesús? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén enfocó todos los ojos en Jesús. Yo pregunto, cuando Jesús resucitó, ¿hubo un poderoso anuncio de su resurrección? Sí, los que resucitaron con él, dice la Biblia, que fueron a la ciudad y testificaron en cuanto a su resurrección. En el día del Pentecostés hubo un poderoso anuncio. Sí, un viento recio, lenguas de fuego, y empezaron a hablar en idiomas que nunca habían estudiado. Un poderoso anuncio en el día del Pentecostés. Yo pregunto entonces, ¿creen ustedes que cuando Jesús iba a comenzar el juicio en el lugar santísimo, que se esperaría que también hubiese un anuncio terrenal? ¿Quiénes fueron los que anunciaron la hora de su juicio ha llegado? ¿El movimiento qué? El movimiento millerita, el movimiento de Guillermo Miller, entre muchos otros, proclamaron la idea de que la hora del juicio había llegado. ¿De qué valdría que Jesús comenzara una nueva obra en el lugar santísimo si nadie en la tierra lo sabía? Dios llamó al movimiento millerita para atraer la atención del mundo al juicio que iba a comenzar, el juicio de los que habían muerto en Cristo. Aun cuando los milleritas estaban equivocados en cuanto al evento, estaban correctos en lo que respecta el tiempo. El 22 de octubre de 1844. La hermana White describió este movimiento y el impacto que tuvo. En la página 126 de nuestro manual, en la parte de arriba de la página, ella escribió, como un tsunami
El movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares más remotos del campo. Y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. Los versículos principales que proclamaban era Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. El mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y también Apocalipsis 10, a donde el ángel le mandó a Juan que se comiera el librito. Iba a ser dulce en la boca y amargo en el vientre. Como la experiencia de los mileritas fue dulce al comienzo, pero luego cuando Cristo no vino, se tornó amarga. Estos eran los textos que los mileritas usaron para traer este gran despertar. Ahora, ellos no sabían que estaban anunciando el comienzo del juicio de los muertos. No el juicio de los vivos, el juicio de los muertos. Después del chasco, ellos descubrieron que eso era lo que ellos tenían que anunciar. Noten esta cita del Conflicto de los Siglos, página 474. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Él para ser examinadas por Él. Empezando con los que, ¿qué? Con los que vivieron primero en la tierra. ¿Quién fue el primero que vivió? Adán, muy bien. Comenzando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con ¿quiénes? Y termina con los vivos. Es decir, los mileritas estaban anunciando que estaba por comenzar el juicio, no de los vivos, sino el juicio de ¿quiénes? El juicio de los que murieron en Cristo Jesús. La respuesta a su predicación fue un gran reavivamiento. Hay una cita bastante larga, voy a leerla porque tiene una descripción espectacular del reavivamiento que vino como resultado de este mensaje. Ahora, yo quiero decirles algo. La hermana White no está escribiendo como una historiadora que vivió mucho tiempo después, hizo investigación y entonces está contando lo que ella descubrió investigando. La hermana White perteneció a este grupo. Fue testigo ocular. Por eso es que yo leo las citas del Espíritu de Profecía, porque ella perteneció a esa iglesia. ¿Quién mejor para describir este periodo que ella? Porque ella vivió durante este periodo. Ahora, fíjense, esta cita es un tanto larga. El Conflicto de los Siglos, página 366-67, sobre el impacto del mensaje de Guillermo Miller y sus colaboradores. Algunos ministros dejaron a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se unieron a proclamar la venida de Jesús. Pastores dejaron su salario, ya no me interesa que me paguen para proclamar esto. Sigue escribiendo. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte ¿a quiénes? A humildes laicos. Los agricultores abandonaron sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos. Y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía. ¿La condición de una iglesia qué? Esa es la iglesia de Sardis, de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad, oprimía el alma de los verdaderos centinelas, que sufrían voluntariamente trabajos, privaciones y sufrimientos para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo,
Los predicadores ponían la segur a la raíz del árbol e instaban a todos a que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamados conmovedores contrastaban notablemente con las garantías de paz y salvación que se oían desde los púlpitos populares, y donde quiera que se proclamaba el mensaje, conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertados de su falsa seguridad. Discernieron su apostasía, su mundanalidad y su poca fe, su orgullo y su egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El afecto que por tanto tiempo se había aferrado a las cosas terrenales se fijó ahora en las cosas celestiales. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas habían manifestado deshonestidad deseaban con ansia hacer restitución. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y los más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. ¿Cómo les parece ese reavivamiento? Espectacular. La iglesia ahora, Filadelfia, se reavivó la iglesia. Ahora empezaron a proclamar con poder la palabra del Señor, una iglesia de amor fraternal. La sierva del Señor también cita en el libro Conflicto de los Siglos a un individuo, un historiador con el nombre de Bliss. Y quiero leerles esa cita al pie de la página 127. Este es otro individuo, no es la hermana White la que está hablando aquí, es un individuo que participó de ese evento y la hermana White está citando la descripción que él dio. Produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Ocasionó un gran desapego de las cosas de este mundo. Hizo cesar las controversias y animosidades e impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios y a dirigirle súplicas penitentes y de corazón quebrantado para obtener el perdón. Causó humillación personal y prostración del alma, cual nunca las habíamos presenciado hasta entonces, como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca. Produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Había gran pesar en la tierra y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante Él. Qué tremenda descripción del reavivamiento y del amor fraternal de la iglesia de Filadelfia. La hermana White tuvo algo muy interesante que decir en cuanto a este movimiento. Leamos esa cita en el Conflicto de los Siglos, página 398. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles,
Fíjense, todos los movimientos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Pero había mucha oposición. ¿Recuerdan que la iglesia de Filadelfia se menciona la sinagoga de Satanás, los que se decían ser judíos y no lo eran? Ahora no estamos hablando de judíos literales, estamos hablando de judíos espirituales, los que profesan ser cristianos pero en realidad no lo son. Noten Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso no sucedió con el movimiento milerita. Los enemigos no hicieron eso. Por eso hay una aplicación futura de esto. Ahora, las iglesias protestantes caídas, es decir, la iglesia de Sardis, que estaba a punto de morir, habían rehusado progresar más allá de la reforma protestante. Y en 1844 se habían degenerado aún más, hasta caer bajo la influencia de Satanás. La sierva de Dios dice que con el transcurso del tiempo, al final de la historia, las iglesias tendrán la descripción que dice Apocalipsis 18 y el versículo 2 y 3. Dice, serán guarida de demonios, de toda ave sucia y aborrecible, porque rehusaron progresar más allá de la reforma protestante. Las iglesias desfraternizaron a muchos de los mileritas que estaban proclamando el mensaje. Inclusive algunos miembros de iglesia querían matar a Guillermo Miller. Noten esta cita en el Conflicto de los Siglos, página 385, y recuerden que la hermana White aquí está describiendo algo de lo cual fue testigo ocular. No está sencillamente escribiendo algo que alguien le contó o algo que investigó en un libro. Ella está contando la experiencia por la cual pasó. Dice la página 385, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. ¿Saben qué es el mensaje del segundo ángel? Babilonia cayó, salgan de ahí. Ese es el mensaje del segundo ángel. El mundo cristiano rechazó el mensaje del primer ángel. Teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Adora al Creador. Rechazó ese mensaje y por lo tanto ahora se da un segundo mensaje. Y es que Babilonia cayó por rechazar el primer mensaje y una invitación para que la gente saliera de las iglesias apóstatas de esa época. Así que dice, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la declinación de las iglesias había sido más rápida. Pero el mensaje del segundo ángel, ahora fíjense que va a haber un cumplimiento final de esto. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento completo en 1844. En ese tiempo las iglesias tuvieron una caída moral por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero la caída no fue completa. Este será nuestro segundo tema. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, es decir, al rechazar la verdad presente, ¿qué sucedió? Fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias
están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha ¿qué? No ha culminado. Habrá un cumplimiento futuro de la iglesia de Filadelfia, como veremos. La iglesia metodista desfraternizó a toda la familia White en el año 1842 por meramente asistir a una reunión donde estaba predicando Guillermo Miller. Fíjense, Conflicto de los Siglos, página 374. Como su obra tendía a edificación de las iglesias, se la miró durante algún tiempo con simpatía. Pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron suprimir el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de culto, de oración en la iglesia. Es decir, ni siquiera la gente podía hablar de lo que estaba predicando Guillermo Miller, porque las iglesias estaban caídas. Las iglesias habían caído en la condición de Sardis, estaban por morir, habían apostatado. En Primeros Escritos, página 234, la hermana White escribió: se hicieron circular calumnias para perjudicar la influencia de Guillermo Miller. Y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él. Y al salir del lugar de la reunión, le acechaban algunos para quitarle la vida. Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas. Aún no había terminado su obra. La mayoría de las iglesias se levantaron contra el mensaje, odiaron a los mensajeros, inclusive querían matar a Guillermo Miller. Así que ahora los mensajeros dijeron: Babilonia ha caído, las denominaciones religiosas han caído, salgan de allí. En el Conflicto de los Siglos, página 374, la sierva del Señor escribió: en el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias, porque ahora se estaba proclamando el mensaje del segundo ángel. Babilonia cayó, las iglesias están en la condición de Sardis, están a punto de morir, salgan de allí. Después del gran chasco de 1844, Guillermo Miller escribió lo siguiente: el tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. ¿Están captando el cuadro? La sinagoga de Satanás, oponiéndose a los que estaban predicando el mensaje de la puerta abierta. Pero la historia de la iglesia de Filadelfia nos dice que ellos, los fieles, no perdieron su fe. Apocalipsis 3 y el versículo 10, estamos en la página 130. Apocalipsis 3 y el versículo 10 dice: por cuanto has guardado, ¿qué cosa? La palabra de mi paciencia. En realidad la traducción paciencia no es una buena traducción. Es la palabra griega hupomoné, que se debe traducir perseverancia. Es la misma palabra que aparece en Mateo 24: el que perseverare hasta el fin será salvo. Yo pregunto, ¿los mileritas perseveraron? ¿Se aferraron a su fe? ¿Guardaron la palabra? ¿Cómo no? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también ¿qué? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora vamos a desmenuzar algunos de estas frases que encontramos en este versículo. La palabra de mi paciencia. Una mejor traducción sería:
has guardado mi orden de perseverar, es lo que está diciendo Jesús. Es decir, hubo un grupo fiel que no perdió la fe. Dicho sea de paso, esta palabra perseverar, que se traduce paciencia, es la mismita palabra que aparece en Apocalipsis 13:10 y 14:12, a donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que van a pasar por la tribulación final. En realidad se debería traducir: aquí está la perseverancia de los santos. La perseverancia de los mileritas en la antesala de 1844 es solo una pequeña muestra de aquello por lo cual pasará el pueblo de Dios cuando se proclame el fuerte clamor. Eso lo veremos en nuestro próximo estudio. Ahora, ¿qué significa te guardaré? Dios dice aquí: te guardaré de la hora de la prueba. Los que creen en un rapto de la iglesia, el rapto secreto de la iglesia, dicen que Dios va a guardar a los fieles en el tiempo de prueba porque se los va a llevar al cielo. Así los va a guardar y los va a cuidar. Pero en realidad la expresión que se usa aquí, te guardaré de la hora de la prueba, no significa que los fieles no van a pasar por la hora de la prueba, sino que significa que van a permanecer fieles en la hora de la prueba. Noten Juan 17:15, a donde se usa la misma palabra. Aquí el Señor Jesucristo declaró en cuanto a sus fieles seguidores: no ruego que los que, como dicen los que creen en el rapto, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo pregunto, ¿Dios guardó a los mileritas del mal cuando estaban pasando por la prueba? ¿Cómo no? Pero estuvieron aquí durante la prueba. La palabra prueba que se usa aquí es la palabra peirazo. Es la misma palabra que se usa en Hebreos 11:17, a donde Dios probó la fe de Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Ustedes creen que esa fue una prueba grande para Abraham, obedecer a Dios? ¿Cómo no? Es la misma palabra. Ahora, Elena White, al pie de la página 131, en el Conflicto de los Siglos 547, escribió lo siguiente: justo ante nosotros, y fíjense que ella aquí está usando el mensaje de Filadelfia ya para algo que va a ocurrir en el futuro. Dice: justo ante nosotros está la hora de la tentación o de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Está citando el mensaje a Filadelfia, Apocalipsis 3:10. Todos, ahora escuchen bien, todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada, ¿dónde? En la palabra de Dios, serán engañados y vencidos. La operación de Satanás con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen para hacer ¿qué cosa? En purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Y ahora va a citar el mensaje a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confía en Él sea vencido por Satanás. Yo pregunto entonces, ¿el mensaje a Filadelfia tiene una dimensión futura también? La sierva de Dios aplica también al futuro, porque la Odisea ya no va a existir. Los que se calienten de la Odisea van a estar en la condición de los que pertenecieron a la iglesia de Filadelfia, pero con mucho mayor conocimiento. Ahora dice que esta hora de prueba va a venir sobre todo el mundo. ¿Qué significa todo el mundo? Yo pregunto, ¿la hora de prueba vino sobre todo el mundo en 1844? No. Vino sobre los mileritas que estaban predicando en el este de los Estados Unidos. Pero esto dice que la prueba va a venir a todo el mundo, indicando que hay una aplicación mayor en el futuro. Ahora, la palabra mundo en la Biblia se traduce
mundo de 4 palabras griegas. Una es la palabra ges, que significa tierra. La segunda palabra es cosmos, que se traduce mundo. Otra palabra que se traduce a veces mundo es la palabra aion, pero en realidad significa siglo, el mundo en su marco temporal. Y luego la última palabra es la palabra oikumene. Esa es la palabra que se usa aquí para mundo. Significa el mundo habitado. De ahí viene la palabra ecumenismo. Son 2 palabras. Oikumene, oikos es casa y mene es morar. Significa morar en la misma casa. Eso es lo que está haciendo Francisco I. Está yendo a todas las religiones para que estén todos en la misma casa. ¿Ve? Ese es el ecumenismo. Es decir, este mensaje va a ir a toda la tierra habitada. La hora de prueba va a ser en toda la hora, todo el mundo habitado. Dice, para probar a los que moran en la tierra. En Apocalipsis 3 y el versículo 10 nos dice lo siguiente: de no haber sido por esos pasajes de las Sagradas Escrituras, esto lo dice el Espíritu de Profecía, de no haber sido por esos pasajes de las Sagradas Escrituras que los exhortaban a esperar con paciencia y aferrarse de su confianza en la palabra de Dios, su fe habría cejado en la hora de prueba. Fíjense que está usando el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el lenguaje de Filadelfia, para referirse a los mileritas. Ahora, ¿cuál fue el consejo que le dio el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3 y el versículo 11, Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto. Y luego, ¿qué dice? Retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué? Para que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿qué significa eso? Vengo presto. ¿La gran tribulación final va a durar muchísimo tiempo? No. Cuando el pueblo de Dios esté pasando por ese periodo, dice en Mateo 24, 22, usted lo tiene aquí en su manual, Mateo 24, 22, si aquellos 10 días de la tribulación no fuesen, ¿qué? Acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán, ¿qué? Acortados. En Isaías 58 y 54 y el versículo 8, Dios declaró en cuanto a su pueblo: con un poco de ira escondí mi rostro de ti. ¿Por cuánto tiempo? Por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Retén lo que tienes. Saben que muchos de los que habían aceptado el mensaje de Guillermo Miller abandonaron el movimiento. Solo un pequeño grupo retuvo lo que tenía. Ahora, ¿qué significa que nadie tome tu corona? ¿Cómo otra persona puede tomar nuestra corona? Tienen aquí un ejemplo en el manual que nos ilustra lo que sucede si nosotros no retenemos lo que hemos creído y lo que tenemos. Los miembros de la iglesia de Filadelfia que no retuvieron lo que tenían, apostataron, y otros tomaron sus coronas. Uno de los que perdió la corona fue un individuo con el nombre de Hazen Foss, un individuo que Dios llamó como profeta antes de llamar a Elena G. de White. Pero Hazen Foss rechazó el mensaje. Foss rechazó el llamado y como resultado la corona que le correspondía a él le será dada a Elena G. de White. Lo interesante es que Hazen Foss un día tuvo una discusión con la hermana White después que él rechazó el mensaje y la hermana White contó su primera visión. Inmediatamente Foss se acordó que era la misma visión que Dios le había dado a él antes. Y fíjense lo que le dijo Hazen Foss a la hermana White. Se encuentra en la página 133 al pie de la página. Ellen, quiero hablar contigo. El Señor me dio un mensaje para entregar a su pueblo y yo rehusé hacerlo, aún después de oír cuáles serían las consecuencias. Yo era orgulloso,
No pude reconciliarme con el chasco. Murmuré contra Dios y deseaba morir. Entonces cayó sobre mí una extraña sensación. De ahora en adelante seré como hombre muerto a las cosas espirituales. Yo te oí hablar anoche. Creo que se me han quitado las visiones y te han sido dadas a ti. No rehúses obedecer a Dios, pues será a riesgo de tu alma. Soy hombre perdido. Dios te ha escogido. Sé fiel en hacer tu obra y la corona que podría haber sido mía será tuya. Wow. Podemos entender un poquito mejor. Retén lo que tienes. Guárdalo. No cedas lo que Dios te ha dado. Ahora, ¿qué promesas dio el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi ¿qué? Y mi nombre nuevo. ¿Saben que todas esas promesas que se mencionan en este versículo se le hacen a los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga? Que van a pasar por la gran tribulación final. Su fe será probada al máximo, pero guardarán la palabra, retendrán lo que tienen en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Noten las siguientes citas de la hermana White. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Son los que están vivos cuando Jesús venga. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, nueva Jerusalén. ¿Es la promesa que Dios le hizo a Filadelfia, sí o no? Sí, Dios, nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. ¿Es lo que le prometió a la iglesia de Filadelfia? ¿Un nuevo nombre? ¿Cómo no? Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo, entonces conoció la sinagoga de Satanás. ¿Se menciona la sinagoga de Satanás en la iglesia de Filadelfia? Sí. Entonces conoció la sinagoga de Satanás, que es el protestantismo apóstata y la iglesia romana apóstata. Reconoció que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. En el libro de Apocalipsis, el nombre de Dios y la nueva Jerusalén se vinculan con los 144,000, que significa que el mensaje a Filadelfia tiene una aplicación mayor en el futuro con el grupo que pasará por la gran tribulación final. Retendrá lo que tiene, pasará victoriosamente por la hora de la prueba. En otro lugar, Elena White escribió: la única esperanza del hombre se halla en Cristo Jesús. Los mantos puros y santos no han sido preparados para que nos los pongamos después de haber entrado por la puerta de la ciudad. Todos los que entren allí poseerán el manto de la justicia de Cristo, y sobre sus frentes se verá el nombre de Dios. Este nombre es el símbolo que el apóstol vio en visión y significa la sumisión de la mente a una obediencia inteligente y leal a todos los mandamientos de Dios. Ahora quiero leerle la cita de la hermana White, donde ella dice que el mensaje a Filadelfia se cumplió parcialmente con el movimiento milerita. Conflicto de los siglos 398, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Y claro, la pregunta clave es, pues si fue el movimiento más perfecto, más libre de imperfecciones humanas, ¿por qué Jesús no se los llevó después de 1844? Sigo leyendo. Ahora mismo, dice la hermana White, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios.
Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su mente hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos ¿qué? Habían algunos deberes que no estaban cumpliendo. Tenían que entrar al lugar santísimo para entender cuáles eran esos deberes. Eso hablaremos en nuestro próximo tema. Sigue diciendo, había de darse a la iglesia otro ¿qué? Otro mensaje de aviso e instrucción. Ahora, en el tiempo que nos queda, voy a sintetizar lo que vamos a ver en nuestro próximo estudio, paralelo a lo que acabamos de ver ahora. Así como el clamor de medianoche en 1844 anunció el comienzo del juicio de los muertos, el fuerte clamor de Apocalipsis 18 anunciará el comienzo del juicio de los que están vivos. Se predicarán todas las verdades que los mileritas desconocían, los deberes que no estaban cumpliendo, la ley, el sábado, el estado de los muertos, el juicio investigador, la reforma pro salud. Los mileritas no entendían nada de eso. Se les iban a revelar nuevos deberes. El pueblo de Dios al final de la historia predicará lo que predicaron los mileritas, pero además todo lo que no entendían ellos. Nuevamente Dios derramará el poder del Espíritu Santo en lluvia tardía. Se hará un llamado para que la gente salga de las iglesias apóstatas. Salid de ella, pueblo mío, porque las iglesias se habrán convertido plenamente en la sinagoga de Satanás. Estarán bajo la influencia del maligno. Satanás traerá también un falso reavivamiento en las iglesias apóstatas. El mensaje final polarizará al mundo en dos grupos: los calientes y los fríos. El clero protestante predicará desde los púlpitos en contra del mensaje, pero el pueblo de Dios se mantendrá firme en medio de la más acérrima oposición. El pueblo de Dios lo entregará todo por la causa, como los mileritas. Miles y miles saldrán de Babilonia y se unirán a la causa de Dios, los de la hora undécima. Los 144,000 pasarán por la gran tribulación, su fe será severamente probada y finalmente los fieles heredarán todas las promesas que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia. Ese será nuestro próximo tema.